Miguel Bernardo Bianchetti, más conocido como el Tarzán Migueli, fue uno de los jugadores más queridos en el templo blaugrana. Y es que después de Xavi, Iniesta, Puyol y Messi, es el jugador con más partidos como jugador del Barça. Migueli era el tipo duro que todo entrenador quiere tener. Con el 3 a la espalda, se convirtió en un verdadero muro de contención. Central dotado de un imponente físico, una fuerza sobrehumana y un punto honor que lo hacían único. La entrega y carácter con la que vivía los partidos a veces le jugaba una mala pasada. Sus entradas a destiempo eran escalofriantes y retiró de los terrenos de juego a más de un jugador. Pero el Tarzán lo tenía todo. Su personalidad y liderazgo lo convirtieron en un jugador respetado en toda Europa. ¿Qué se puede decir de un jugador que se dejó bigote para dar más miedo? Referente de Carles Puyol y escolta personal de Diego Armando Maradona. Abre bien los ojos, porque vamos a disfrutar del Tarzán Migueli, el monstruo guler. Esta centrada rematada, cap, gol del Tarzán Migueli. El gol de Migueli als 8 minuts d'aquesta segona meitat. Esclatava el Camp Nou amb aquest gol picant molt bé. Miguel Bernardo Bianchetti nació en Ceuta en el año 51. Desde muy joven practicó el deporte de su vida. Comenzó jugando en el O'Donnell de Ceuta, club de su ciudad, hasta que en el 1970, y con tan solo 19 años, recaló en las filas del Cádiz. Los andaluces se encontraban en segunda división, y Migueli rápido se convirtió en el mejor del equipo, tanto que en el año 73 el Real Madrid estuvo a punto de ficharlo, pero decidieron prescindir de él para fichar a Benito Rubiñán. Hecho que llegó a los oídos del FC Barcelona. Ellos sí confiaron en el central, y así fue como en el verano del 73, Migueli dejaba la segunda división para aterrizar en el Camp Nou. El central llegaba por tan solo 500.000 euros. Lamentablemente en su primera temporada solo pudo jugar un partido. El central estaba haciendo el servicio militar y no dejaron que jugara. Pero en su segunda temporada todo cambiaría. Rápidamente enamoró a los aficionados. El central demostró con su garra y pelea que se lo dejaría todo por el club. Y así hizo. Se hizo un fijo en el 11 titular, puesto que no dejaría hasta el año 89. Esa temporada, junto a jugadores como Johan Cruyff, logró conquistar su primer título, la Liga Española. En verano del 75, Migueli ya era un referente. Lamentablemente, el club en aquella época no ganaba muchos trofeos y se pasó 3 temporadas en blanco. Pese a tener ofertas por toda Europa, el central decidió permanecer en Barcelona, y esa fidelidad se vio recompensada. Con el 3 a la espalda, logró cortar la sequía de trofeos, conquistando la Copa del Rey del 78 frente a Las Palmas de Gran Canaria. Tras esa final, Migueli fue convocado por la selección española para disputar el Mundial del 78, torneo que se disputaba en Argentina. Allí, junto a jugadores como Kini y Santillana, no pudo pasar de la primera fase, cayendo como tercera de grupo por detrás de Brasil y Austria. Tras el Mundial, Migueli volvía a Camp Barça, y las buenas noticias continuaron, ya que tras ganar la Copa del Rey, participaron en la Recopa del 79, donde se hicieron con el trofeo, derrotando en la final al Fortuna Düsseldorf por 4-3. Partido que pasaría a la historia, ya que Migueli decidió jugar los 90 minutos con la clavícula rota, demostrando que era un auténtico guerrero. Ese gesto marcó un punto de inflexión, ya que los aficionados elevaron al central al Olimpo del club, además de los delanteros rivales, que le cogieron verdadero pánico. La temporada siguiente volvieron a ganar la Copa del Rey frente al Sporting de Gijón, ganándose nuevamente el derecho a competir por la Recopa de Europa, trofeo que volverían a conquistar la temporada siguiente derrotando al Standard de Lieja por 2-1. En verano del 82 llegaba a Barcelona Diego Armando Maradona, y sea casualidad o no, Migueli se convirtió en su escolta personal. Los rivales jugaban duro con el Pelusa, y de cierta forma el Tarzán lo protegía.
Allí dejó momentos históricos, como la dura entrada a Bonet. Junto a Diego conquistaron la Copa del Rey del 82, además de la Copa de la Liga, venciendo al Real Madrid en la final por 2-1. Pero no todo sería de color de rosas. En la final de la Copa del Rey del 84 ocurrió algo bochornoso. El Athletic Club acababa de derrotar al Barça en la final. El partido estaba caldeado y no dudaron en montar una de las mayores tanganas de la historia. Riña en la que Migueli fue protagonista, propinando la famosa patada a De Andrés por la espalda. Imagen que daría la vuelta al mundo, dejando al Tarzán Migueli como un auténtico carnicero. Al año siguiente el Barça continuó ganando títulos. La edad de Migueli le daba más experiencia. No era tan rápido, pero continuaba siendo contundente. En el 85 conquistó su segunda Liga Española, haciendo una temporada increíble. Además, conquistaron la Supercopa de España. No creo que ellos se han volcado con el Barcelona a todo lo largo de una temporada y creo que realmente ellos se merecen esto, desde luego. Pero todo lo bueno se acaba, y la época ganadora de Migueli con el Barça terminó en el 88. La consecución de la Copa del Rey, derrotando por la mínima a la Real con gol de Alexanco, fue su último título. Tras ese año, Migueli anunció que se retiraría al final de la siguiente temporada, y los aficionados del Barça no lo podían creer. Migueli tenía ya 37 años, pero creían que su Tarzán era interminable. Pero así hizo. En verano del 89, tras una temporada en blanco, Migueli dejaba el Barça, pero no antes de su gran homenaje. Al central se le organizó un partido de despedida frente a la selección de Bulgaria, partido en el que fue ovacionado por toda Barcelona. Y es que el tipo duro del Barça rompió a llorar. No quería que nadie le viera, pero no pudo aguantar la emoción. El Tarzán amaba el Barça y no podía creer que su relación terminara allí. Tras 16 temporadas, 688 partidos y 11 títulos, el Tarzán ponía fin a su carrera como jugador. Esta ha sido la historia del Tarzán Migueli, el central temible del bigote. Sus rivales lo temían, pero en Barcelona lo adoraban. Puyol dijo varias veces que era su ídolo de joven y que inspiró a su forma de jugar. Y es que jamás sabremos si Puyol fue el reflejo en el campo del Tarzán Migueli, pero eso ya es otra historia.